Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos. Es momento de comenzar con nuestro panel del día de hoy. Panel que vamos a hacer una mixtura además el día de hoy, porque tenemos acá en el estudio a Magdalena Plant, colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, fundadora además de la consultora Red Directiva. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy buenos días y gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días. Y vamos a conectarnos además a distancia con el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, con quien también vamos a compartir el día de hoy esta conversación y este panel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Estás silenciado, parece, no te escuchamos. Vamos a ver si ahí lo podemos mejorar. Ahí sí que sí. Ahí sí. Ahí sí Hola, que sí. Te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Todo bien, gracias. Oigan, vamos a entrar de frentón en estos temas. Un tema además que ha estado pasando un poco desapercibido y llama la atención, dado que es uno de los temas destacados en torno al programa del actual gobierno y que tiene que ver con la reparación de deuda histórica de las y los profesores. Algo que sabemos se ha ido arrastrando durante décadas, durante distintas administraciones, y al alero de esta discusión, la semana pasada hubo una primera reunión del Magisterio con el Ministerio de Educación donde se entregaron los primeros lineamientos en torno a esta reparación. En su momento se había planteado un bono entre 4,5 millones y 5 millones de pesos, pero esto fue variando a medida de que se fueron conociendo también los detalles del Ministerio de Educación. Y finalmente esta reparación va a ser de 4,5 millones de pesos por afectado, división del pago en 6 grupos etarios de forma anual, y la propuesta final va a ser obviamente puesta a disposición del Magisterio para que sea votada. Va a haber, sin ir más lejos, una posibilidad de votar y definir en una consulta en los días 28 y 29 de octubre. En ese sentido, las posiciones, por ejemplo, del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, es que el gobierno ya informó que va a ofrecer este bono reparatorio. Se esperaba que pudiese llegarse a esos 5 millones, sin embargo se quedó en estos 4,5 millones. Pero también es importante poner en la balanza lo que se había planteado por muchos profesores y profesoras. Los montos iban por lo bajo en los 30 millones de pesos, algunos llegaban incluso cercanos a los 90 millones, por lo cual la lectura que se hace acá es que se trata de una reparación bien simbólica y que estaba alejado de lo que se había planteado en una primera instancia. Con todos estos elementos yo quiero entrar en esta conversación porque ya lo decíamos, se trata de una propuesta no menor planteada en el actual gobierno en su programa y que de seguro va a ser una conversación bastante tensa que se va a dar dentro del Magisterio. Magdalena, parto contigo para que entremos en este tema de inmediato. Yo creo que, igual, antes de partir, sí. Yo soy profesora. Ajá. Y por lo tanto creo que no se puede partir una conversación sobre educación sin hacer una pequeña referencia sobre lo que pasó en el INBA sí, por favor. Ayer. La verdad es que es muy doloroso ver una comunidad escolar afectada a este nivel, con más de 30 estudiantes dañados, 4 en riesgo vital, una profesora también con daños, y por lo tanto yo creo que es un día triste para la educación. Y además supe que mi copanelista está online porque tenía que ir a dejar a sus niños al colegio, y también hay que decir que hoy día hay miles de niños y miles de familias que no pueden ir al colegio porque están cerrados los establecimientos escolares porque hay elecciones. Entonces, a nivel educativo uno piensa, esas quizás son las prioridades, y ahí me voy al tema de la deuda histórica, que por supuesto yo siendo profesora empatizo con mis colegas docentes que están exigiendo esta compensación, pero uno no sabe si efectivamente ahí hay un acuerdo entre el Colegio de Profesores y el gobierno para bajar esta demanda, para hacerle un guiño, un saludo a sus partidarios, porque llama la atención, como decías tú, el cambio en el monto. Sí. Partimos de 90 millones por docente y estamos llegando a 4. Y uno entiende que la situación del país económica no da para un monto mayor, es súper comprensible, pero esto tiene más guiño, o parece más un acuerdo político de aludir a las bases de este gobierno, a este 30% que ya no está en 30, está en un poquito menos, dado todo lo que ha pasado en el gobierno, más que efectivamente hacerse cargo de la deuda. Y lo que me parece que va a pasar es que esto va a ir al Congreso Nacional porque requiere una ley de la República,
y lo más probable es que se apruebe. Ujú. Porque para este gobierno es hacerle un saludo a sus partidarios, y para el siguiente gobierno, que lo más probable es que sea de derecha, es sacarse un problema de encima y cerrar el tema. Entonces, es complejo, es complejo. Hace sentido que eventualmente como país tenemos que cerrar el tema, pero el minuto político hace pensar que hay otros intereses ahí. Sí, el momento además en que se van generando estas propuestas. Daniel, me quedo contigo para que también entremos en esta misma temática. Si quieres también hacer los apuntes respecto a lo que decía Magdalena al principio, la situación que se vivió en el INBA, también te dejo ahí el espacio. Sí, buenos días. Mira, qué bueno que tocamos también lo del INBA porque realmente es muy sistémico el problema que estamos viviendo con la educación, y es gracias a un desdén que han tenido todos los gobiernos, cual más, cual menos, con el concepto fundamental de lo que significa la educación en una sociedad. De repente pensamos que es el esfuerzo de cada familia, el esfuerzo individual, del mérito de cada estudiante, pero sí, eso es cierto. Hay una parte importante de eso, pero ¿qué entregamos como sociedad a quienes quieren seguir estudiando, a quienes quieren perfeccionarse, a quienes quieren incluso quieren enseñar, quieren ayudar a ese proceso, como son los profesores? Magdalena es profesora y yo fui educado en el colegio, y mi mamá es profesora también. Entonces, conozco, jubilada ya, directora toda su vida en colegios públicos. Conozco perfectamente la situación de los profesores, el problema que hay con la deuda histórica también. Y es lamentable, uno, que la educación en general se haya deteriorado en cuanto al valor que aporta la educación al total de la sociedad. Lo estamos viendo como lo que aporta al individuo, a mi carrera, a mi bienestar. Tenemos una relación muy mercantil por otra parte y instrumental por otra, en el sentido de que me educo para poder ganar dinero, entrar a un trabajo, pero no me educo para tener una vida mejor con los demás. No me educo emocionalmente, no me educo en mis relaciones con mis compañeros. ¿Qué es lo que están impulsando los colegios, los colegios mejor rankeados, por ejemplo? Que los niños aprendan a sumar, multiplicar antes de tiempo. Hay unas pruebas de ingreso a niños chiquititos que van a sexto básico, que son realmente que los someten a una presión que un niño de esa edad no debiera tener. Me pregunto yo, ¿qué es más importante? ¿Aprender a sumar, restar, multiplicar, aprender inglés? ¿O aprender a relacionarme con mis compañeros? Aprender a compartir, aprender a entender al otro, relaciones humanas. Me da la impresión de que los problemas de violencia que estamos teniendo en nuestros establecimientos educacionales, que no es solo el INBA, están en los emblemáticos públicos, pero también pensemos en el bullying que hay en los colegios particulares también, incluso en los particulares pagados, de los más top que hay en Chile, hay niños que se han suicidado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una dimensión muy enferma de la educación y tenemos que hacernos cargo de eso en serio. Ahora, dicho eso, creo que hay cosas del pasado que deben abordarse, como la deuda de los profesores, como el rol de la educación pública. Y claro, nunca aparece el buen momento y siempre alguien va a pensar que hay un interés electoral cuando es algo que se tiene que hacer porque en algún momento tienes que abordarlo. Y ojo que este gobierno prometió dos cosas en su campaña. Una, abordar el problema del CAE, y dos, la deuda histórica de los profesores. Queda un año de este gobierno. Tiene que plantearlo en algún momento. Tiene que hacerlo. O sea el momento electoral más favorable, desfavorable, tiene que hacerlo. En ese sentido creo que también habían dos opciones. Una, o hacemos una propuesta maximalista y que se acerque en torno a los 50, 90 millones en los casos de los profesores más antiguos, y que algunos, vía demandas individuales o colectivas en pequeños grupos, sí, han logrado obtener sumas importantes de dinero contra el Estado. Esa es una vía que pueden seguir los profesores, pero no ha sido muy fructífera para la mayoría. Son casos muy puntuales donde ha sucedido. Por lo tanto, si pensamos en una solución más agregada, esto es lo que el Estado de Chile puede entregar ahora, es razonable. Y no es bueno cargar con heridas del pasado. Ahora, creo que es importante también que se deje la opción de que algunos quieran seguir una demanda por su propio camino y otros
sobre todo los más viejos, profesores jubilados que tienen pensiones de miseria, que están sobre los 70 años, 70, 80 años, que a ellos se les dé una solución para que no terminen su vida pobres. Entonces, eso es muy relevante. Creo que tiene un valor ese proyecto, siempre y cuando se deje también la puerta para que quienes quieran seguir peleando por otro lado la forma judicial también lo puedan hacer. Magdalena, quiero volver contigo porque, claro, junto a lo que hemos conversado de la deuda histórica han ido surgiendo también estos temas que están en la contingencia y otros que han estado dentro de los diagnósticos en el ámbito de la educación y que por A, B, C motivo nunca han podido ser abordados en forma íntegra. Y aquí nos encontramos, por un lado, que se nos explotan de repente algunos temas en la cara. Literalmente en este caso. Exactamente, se arrastran, se chutean, y esto da cuenta también de la necesidad de poder ir pensando más allá de lo estrictamente electoral en políticas de continuidad, que yo creo que es lo que ha costado de repente, en particular tal vez en los últimos periodos donde hemos tenido cambios de colores políticos en el gobierno, no hacían en la primera etapa de vuelta a la democracia. ¿Cómo ves también ese aspecto desde la perspectiva de la educación? Porque te pongo un ejemplo, el tema de los servicios locales de educación partió en Bachelet 2, en Piñera 12, ahí también hubo críticas respecto a esta propuesta. Eso da cuenta de que tampoco estamos mirando el bien superior de las comunidades escolares a la hora de pensar en si avanzamos, mantenemos, retrasamos ciertas propuestas. Absolutamente. Los sistemas exitosos escolares, los que tienen buenos resultados, y ahí me hago cargo de lo que decía Daniel, buenos resultados a nivel académico, de aprendizaje, pero también de formación integral de los estudiantes, que es lo que todos los profesores queremos, son sistemas que asumen que la educación es un tema de Estado y no que cambia en cada gobierno. Pero yo creo que hay un tema cultural muy profundo en Chile, y ahí me hago cargo de lo que tú estás preguntando, porque no le hemos dado el foco que tiene o que debería tener el debate en la educación, que es lo que sucede dentro de la sala de clase, qué es lo que sucede en la interacción de los profesores con los estudiantes, y el debate se ha tratado siempre o hace ya varios años, desde el 2011 ya, sobre las estructuras, sobre quién es el dueño, el propietario, el sostenedor de la escuela, cómo se gestiona a nivel general o macro, y no a lo que sucede realmente y cuál es el proceso educativo propiamente tal. Y ahí voy a diferir un poco de lo que decía Daniel, porque él decía, bueno, hay colegios que someten a niños muy pequeños a pruebas de admisión. Y la verdad es que eso solo sucede en el sistema privado, que es un 8% de los liceos, colegios y escuelas de Chile. Yo he trabajado muchos años en educación pública, entendiendo subvencionada como pública, porque da un servicio público, y hace muchos años que ya no se hacen pruebas de admisión. Los estudiantes entran por un sistema que es el SAE, y yo diría que los profesores que uno conoce, los profesores que probablemente no son los más vociferantes, están preocupados tanto de la formación académica como de la formación personal de sus estudiantes. Entonces, cuando se hacen estas como comentarios de que las escuelas solo quieren formar niños para un sistema y como obtener más dinero, a mí me hace mucho ruido, porque se miren menos y se menoscaba el rol que tenemos los profesores. Y no es así. O sea, uno ve profesores dando la vida por sacar adelante a estudiantes, a chicos en sectores muy vulnerables y con muy buenos resultados, y eso es posible. Y eso va a ser posible en la medida también que como país nos pongamos de acuerdo sobre la importancia de la educación y el rol de los profesores. Y ahí vuelvo al tema del INBA, porque esta situación llega a este límite porque hay grupos que a nivel social han validado la violencia como un medio para obtener cambios políticos, para generar cambios en la sociedad. Y eso se validó desde incluso antes del estallido. Y se le ha quitado autoridad y autonomía a los profesores. O sea, los profesores, yo como profesora, yo como directora de un colegio, no puedo, por ejemplo, revisar mochilas. Incluso si esas mochilas llevan elementos muy peligrosos, como sucedió en el INBA. Y por lo tanto, yo creo que ahí como sociedad tenemos que darle autoridad y autonomía a los docentes para hacer su trabajo formativo y de mejora en la educación. Daniel, me quedo contigo también para que puedas hacer los apuntes ahí a lo que comentaba Magdalena. Sí, mira, en realidad no estamos en desacuerdo.
Cuando yo digo que a los niños se les someten a ciertas exigencias, me refiero a que esos son los colegios que les va mejor, que son del sector privado, ciertamente. Entonces, hay una exigencia que parece ser que la gente dice, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Le gustaría que su hijo estuviera en estos colegios top o prefiere uno público? Chuta, si me dan la opción, preferiría uno de esos. Pero bien, eso es la punta de lanza que tienen esos colegios, una exigencia brutal sobre los niños. Estoy de acuerdo contigo que en los colegios públicos, el otro subparticular subvencionado, que también dan un servicio público, los profesores tratan de hacer, pero ¿cómo los califica el sistema? Cuando se aplica el CIMSE a un colegio, por ejemplo, a una escuela pública que está en un sector súpermente vulnerable, y se dice, bueno, usted tiene malos resultados en el CIMSE. Oiga, ¿usted no se ha preocupado de ver si es que estos niños viven en un entorno favorable para la educación, donde el colegio en realidad funciona como un espacio, un muro de contención para que estos niños no vivan todo el tiempo en un espacio de violencia, y usted me está evaluando por si es que este niño tiene una lectura, facultades lectoescritoras desarrolladas? Cuando yo estoy tratando de protegerlo frente a la vulnerabilidad, son esas cosas a las que me refiero, Magdalena, donde tenemos que pensar cómo equilibramos el sistema público, cómo equilibramos el sistema privado, qué es lo prioritario en la enseñanza de los niños. Creo que acá nuestra sociedad está teniendo un déficit en cuanto a los valores que tienen nuestros niños, en cuanto a las prioridades que les ponemos como sociedad. Y creo que eso tiene que aprenderse desde el jardín, desde que son los más chiquititos. Ciertamente en la casa, lo que los papás no hacen en la casa no lo van a aprender en el colegio. Los papás tampoco pueden delegar en el sistema educativo lo que ellos no hacen. Los sistemas educativos muchas veces se ven luchando en contra de lo que los niños tienen en la casa, y no hay mucho que hacer ahí. Todo lo que aprenden los niños durante un año escolar, bueno, en las vacaciones, cuando no está reforzado, lo pierden. Eso está súper demostrado por los estudios. Pueden tener una educación top al estilo Harvard, y luego en las vacaciones, si son vulnerados, si no se les refuerza, si no tienen un entorno que es coherente con los aprendizajes que recibieron, lo van a perder. Por lo tanto, siempre hay que pensar cómo el niño está recibiendo una educación en el colegio, pero qué ambiente tiene en la casa. Entonces, tenemos que pensarlo de manera sistémica. Una política social no puede estar disociada de la educación, y a la inversa. La política educacional no puede estar separada de lo que sucede en la casa. Entonces, cuando pensamos en los problemas como los que tiene el INBA, y estoy de acuerdo que es un problema de autoridad, los docentes, la institución educativa ha perdido autoridad frente a los estudiantes, y no se refiere a que puedan aplicar un castigo, se refiere a que el que está tratando de educarme no tiene legitimidad frente al que está sentado al otro lado y no puede recibir. Entonces, ahí hay una relación que está cortada y tenemos que componerla de alguna manera. ¿Cómo la componemos? En ese diagnóstico no hay nada nuevo, todos estamos más o menos de acuerdo en eso, en que hay un problema en la autoridad. El punto es cómo interpretamos, qué tipo de autoridad. Algunos quieren volver casi a la mano dura, ¿cierto? Que todos formados, cantando el himno nacional en la mañana con orgullo, pelo corto, ¿cierto? Como se hacía en dictadura. Yo crecí en esa cuestión, es horrible, es horrible. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué significa la autoridad? Creo que tenemos que preguntarnos eso también. ¿Qué consideramos verdaderamente autoridad? La autoridad se gana legítimamente también con el ejemplo. Si tenemos sistemas que no dan el ejemplo, si tengo un profesor también que hostiga a las estudiantes, que habla con groserías, que parece que no domina verdaderamente lo que tiene, que no tiene capacidad de dominar un grupo, también los cabros se te suben arriba del piano, como decimos en buen chileno, ¿cierto? Desde esas cosas más elementales hasta una relación afectiva, una relación emocional que debe tener un docente con ellos, debe estar emocionalmente por sobre, no socialmente y no con la capacidad de aplicar un castigo, tiene que estar emocionalmente por sobre ellos como una autoridad, y ahí es donde tenemos que apuntar como el corazón del problema, creo yo, sí. Humildemente. Yo quiero también, en una línea también desde una perspectiva propositiva, ir viendo qué alternativas se pueden ir explorando, porque obviamente hay diagnósticos que se pueden hacer desde la perspectiva de la pedagogía, también desde el punto de vista de la política pública, pero es esencial también el poder ir generando espacios e instancias de
de diálogo y de consenso, porque también es importante ver cómo se van tomando los puntos de vista desde desde la perspectiva estudiantil. Por ejemplo, Magdalena, lo que vaya también no solamente diciendo el magisterio, sino que además también esas instancias de profesores que eventualmente no están bajo el alero del colegio de profesoras y profesores. Me da la impresión de que ahí también hay que tratar de ir buscando instancias para, no sé si en forma amplia o territorial o de cada uno de los establecimientos, buscar líneas de acción, que yo creo que es lo más complicado, además tomando en cuenta cada uno de los factores que recién estábamos estableciendo. Absolutamente, yo creo que la autonomía de los centros educativos, el darle atribuciones a los directores y a los profesores para resolver dentro de la comunidad escolar muchas de estas problemáticas es muy positivo. En la medida en que se resguarde, por supuesto, el derecho de la educación, el derecho al aprender que tienen todos los estudiantes. Y ahí un comentario sobre lo que comentábamos antes. Por supuesto que el tema de vínculo, de salud mental, de aprendizajes socioemocionales son extremadamente relevantes. Pero, y ahí hago un capítulo sobre el CIMSE, el saber si nuestros niños y niñas están aprendiendo contenidos y habilidades básicas es muy relevante. Por supuesto que el CIMSE no da información sobre toda la educación, pero sí nos da información y puede ser muy grave niños y niñas que en cuarto básico no sepan leer. Tenemos en este minuto, y eso reveló el CIMSE el año pasado, que la mitad de nuestros estudiantes de segundo medio, o sea, que en este minuto están en tercero medio, no tienen competencias de lectura básicas. Y eso, como país y como sociedad, es muy grave, porque estudiantes que no saben entender y comprender lo que leen, la información que reciben, son muy vulnerables para ser víctimas o pasto de medidas populistas, de gobiernos que prometen elementos más totalitarios de cualquiera de los dos lados, y por lo tanto es gravísimo no hacernos cargos de los aprendizajes. Y está poco investigado, pero ya hay bastante data al respecto, que los aprendizajes académicos, o sea, ser competente en leer, en resolver problemas matemáticos, en saber historia, también fortalece las habilidades socioemocionales, porque da mucha autonomía a los estudiantes, a los niños, sobre todo los más chiquititos, para poder seguir aprendiendo ellos mismos, que es lo que uno quisiera, enseñar a que los estudiantes aprendan cada vez mejor por sí mismos. Y por lo tanto, yo creo que el tema de los aprendizajes es algo que hay que hincarle el diente y ayudar a nuestros profesores para que efectivamente puedan acompañar a sus estudiantes en sus procesos de aprendizaje académicos y, por supuesto, socioemocionales también. O sea, los profesores hacemos ambas cosas, pero uno no se entiende sin el otro y se contribuyen mutuamente. Daniel, también ya para ir cerrando al menos esta parte de la conversación. Sí, mira, en realidad, cuando hablamos de las soluciones de esto, me estoy pensando en la violencia en los colegios y liceos emblemáticos. La verdad que es complejo porque no todos tienen el mismo grado de violencia, no todos tienen el mismo drama, y se tiende a meter a todos, claro, a todos los emblemáticos. Hay sin duda un problema de la autoridad y de la violencia escolar en todos los establecimientos, pero no puede tratar a todos por igual. Se necesitan en estos casos de violencia una atención casi quirúrgica. Lo del INBA ya es el cenit del problema de esto, el nacional por el otro lado. Yo creo que podríamos incluso pensar en que esos establecimientos necesitan ser repensados. Tú no puedes seguir aceptando niños que vayan a ese entorno porque es un entorno peligroso, está vulnerable. Yo no sé cómo eso sigue abierto. Claro, no se puede vulnerar el derecho a la educación de esos niños, estar ahí, pero pueden ser reubicados. Yo haría un alto en esto. Hagamos un paralelo en el camino. ¿En el INBA concretamente? ¿Qué estamos haciendo acá? En el INBA y en los que lo necesiten. No tengo los datos para decirte, mira, este lo necesita más, este otro. Estoy poniendo el ejemplo del INBA porque me parece como que esto ya llegó a lo sumo. O sea, después de esto, ¿qué viene? Una bomba con explosivos profesionales ya, no es con parafina. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que revienten estos, que pongan, no sé? Yo lo que pienso es que en una situación como esta, que es de emergencia, no pueden seguir niños yendo ahí, están en peligro. Tienes que cerrarlo por un momento. Se cierra, se reubicarán en otra parte, se asegurará su derecho a la educación, pero esa institución tienes que reorganizarla, tienes que repensarla. No puede seguir funcionando de la misma manera.
Y esta idea aplicada con la gradualidad que se requiere según el establecimiento educacional. Pero un lugar donde los niños explotan cosas en el baño y hay 20 heridos, es un lugar donde no tiene características necesarias para aprender absolutamente nada. Siendo las 9 de la mañana con 39 minutos, vamos a ir de regreso a nuestro panel del día de hoy junto a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, y con Magdalena Plant, colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, fundadora además de la consultora Red Directiva. Vamos a cambiar al tema que además se nos va a tener bien atentos el fin de semana. Se viene una nueva elección, ya estamos más o menos acostumbrados ya a tantos procesos eleccionarios. Elegimos, ya sabemos, gobiernos municipales, alcaldes, concejales, también gobernadores y gobernadoras regionales y consejeros regionales. Y en ese sentido es bien importante, más allá de las proyecciones en cuanto a los porcentajes que eventualmente puedan lograr las coaliciones, ir viendo el escenario en el que se va a estar dando esta elección, que ha estado marcado por distintos escándalos. Estuvimos bien atentos, siguiéndole la huella a lo que fue el tema vinculado al caso Audios, lo que ha estado también ocurriendo al alero de el contrato de Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián, y esta última semana con la situación que se ha estado viviendo al alero de esta denuncia por violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Elementos que, se quiera o no, terminan afectando el quehacer electoral y particularmente la perspectiva con que van observando el electorado de estos temas. Que decir también las distintas coaliciones políticas, cómo se van aprovechando estos temas. Quiero entrar en eso, ir proyectando también cómo creen ustedes que va a estar enmarcando cada uno de estos temas la elección. Parto contigo, Daniel, para que me cuentes un poquito esas perspectivas. Bueno, yo creo que siempre se puede esperar que la coyuntura afecte de alguna manera alguna elección. El punto es determinar cuánto. Y aquí hay pura especulación. O sea, si alguien dice, ¿usted cree que va a afectar? Obvio que va a afectar. El punto es ser cuánto puede afectar, y eso no lo puede decir nadie. Y ahora, para poder orientarnos un poquito en esta pregunta, podríamos considerar en qué sectores podría jugar este contexto desfavorable para el gobierno algún rol determinante. Uno, los indecisos. Dos, en gente que no se interesa en la política, ni siquiera en la comunal. Cuando nosotros hacemos estudios en general, todo lo que se ha visto en la ciencia política, la gente tiende a participar más en elecciones donde siente que tiene algo en qué decidir, donde el voto pesa más. Y eso tiende a ser en el municipio. ¿Por qué? Porque veo más concretamente qué es lo que un alcalde puede hacer por mí. Arreglar una calle, sacar la basura, aseo y ornato. En seguridad sabemos que tiene muchas menos facultades, pero también ya ha entrado en esto. Algo por ahí puede jugar. Ahora, cuando los alcaldes son poco conocidos, cuando no son los incumbentes, cuando son del partido opositor, puede de repente jugar un rol, pero yo diría que es limitado en cuanto a alcaldes. Puede tener un efecto mucho mayor en concejales. Uh-huh. El ciudadano común y corriente no conoce al candidato a concejal en consejeros regionales. Tampoco. Sí, que además son una sábana los votos. Los candidatos a core que hay. Hoy día me preguntaba, claro, a ver, conozco un par, pero deben haber bastante más. Sí. Gente informada en la política, no podríamos decir cuáles son la cantidad de candidatos a core como una elección determinante. Y sí van a ser determinantes para poder pesar cuánto pesa realmente cada partido. Ahora, ahí creo que puede jugar un rol más importante y no en el duelo principal, que es la elección de gobernador, claro, la elección de alcaldes. Creo que ahí, en los casos más emblemáticos, el voto ya está más o menos definido, y creo que esto no me inclinaría a pensar, aunque estamos siempre en el marco de la especulación, no me inclinaría a pensar que eso puede ser determinante. Sí, tal vez en los otros sectores, sobre todo en el voto menos ideológico, en el voto menos identificado partidariamente y en un voto desinteresado en la política, que en realidad está interesado por votar en contra de todo. Pero sí, lo que adelanto es que pueden haber más nulos y más blancos. Uh-huh. Eso creo que va a ser lo más evidente. Sí, ahí
Qué bueno que tocas ese tema al cierre de tu reflexión, Daniel, porque está el tema de la forma en que la ciudadanía está mirando las instituciones. Instituciones que quedan particularmente en entredicho a propósito de los tráficos de influencias que observan, por ejemplo, en el tema del caso Audios, lo que ocurre también con la figura de autoridades que están ahí también siendo investigadas, como es el caso del ex subsecretario. Y ahí también es un factor importante a tomar en cuenta, Magdalena. No sé cuál es también tu apreciación de lo que efectivamente podríamos ver el fin de semana. Yo creo que lo más evidente es que todas las semanas anteriores, dado a la cantidad de escándalos, este no ha sido un tema. En los medios uno abre los diarios y es caso, acusación constitucional, y como que en la página 10 ya hablamos de candidatura. Y por lo tanto, uno entiende que hay una ciudadanía que no se siente interpelada, que no se siente llamada, y probablemente lo que se vea es que bajan los partidos y suben los independientes. Y de hecho, llama mucho la atención que incluso los candidatos que van por un partido ni siquiera lo ponen en sus propuestas, y por lo tanto hay como un ocultamiento de la pertenencia a los partidos, haciéndose cargo de que los partidos están absolutamente o muy desacreditados, lo que es muy malo para la vida política porque los partidos políticos son relevantes. Pero yo creo que para analizar qué va a pasar, es bueno mirar lo que pasó en la elección anterior, en que estábamos en un contexto de post-estallido, pandemia, en un minuto muy convulsionado del país, en que el gobierno actual sacó muchos alcaldes y casi todos los gobernadores, de hecho hay solo uno, el de la Araucanía. De Chile vamos por Chile, el cambio de nombre que haya tenido en ese minuto. Y probablemente el contexto actual en que la gente vota en contra un poco del gobierno de turno siempre, tengamos una movida hacia, entre comillas, la derecha de todas las autoridades. Y ahí va a haber como probablemente análisis más alegres de parte de la oposición, pero también porque están en un minuto en que tienen muy pocos alcaldes y casi ningún gobernador. O sea, es muy difícil que no haya cuentas alegres. Sí. Y yo creo que el problema de la oposición en este minuto va a ser que va muy disgregada. Y por lo tanto, los candidatos de Chile Vamos pierden más votos desde el ala derecha, desde republicanos, que desde el ala izquierda, que en el fondo, dado que está muy dividida la sociedad, no se producen esos cruces. Pero ahí también concuerdo con Daniel, dado que hay voto voluntario, es muy difícil hacer predicciones, porque hay mucho indeciso, mucha gente que tiene un voto de protesta que probablemente va a votar o por independiente o francamente nulo y blanco. Daniel, tomemos el tema de los independientes, que también lo establece acá Magdalena a la hora de ir pensando no solamente en lo que ha sido la dinámica en la campaña, quienes hemos estado ahí de repente circulando en las ferias, nos encontramos efectivamente con candidatos que entregan sus propuestas, pero se oculta lo más posible si es que tiene alguna vinculación partidaria. Claro, y es lógico, si uno mira todas las encuestas de hace años, los partidos políticos están en el último lugar, y usted dice que vote por el partido tanto. Son los comunistas los que lo ponen. La gente más de izquierda tiende a poner su militancia. Generalmente son los más fieles a eso porque y los republicanos es su identidad. Los republicanos también lo ponen. Sí. También, no todos, no todos. Hay algunos que dicen de derecha, súper de derecha, sí, y no ponen republicano. Tal vez está más a la derecha incluso que republicano, pero claro, hay un uso estratégico de esto, estoy o no estoy. Pero yendo a la pregunta sobre independientes, también yo creo que la idea de los independientes en política es un concepto, una idea pantalla que hay que despejar un poquito, porque una cosa es ser un militante histórico de un partido político y otra cosa es ser un independiente que pertenece a un ecosistema de un partido donde tiene vínculos muy importantes sin ser militante. Entonces, me pregunto yo, una persona que es un candidato apoyado por un conglomerado político, que su familia son militantes, o que su papá fue alcalde anteriormente, que tiene un primo, que tiene un tío, que tiene amigos, que toda su vida y sus amigos, su trabajo está conectado con el mundo político, esa persona es independiente para tomar decisiones. No necesita ser militante de un partido político para que alguien lo llame o le diga, oye, trata de hacerlo según nuestro sector.
no eres tan independiente. Finalmente, la categoría de independiente se da por cuánto tú puedes sentirte obligado por el espacio social donde estás, no por la militancia, porque si estás inscrito o no inscrito en un partido. No estando inscrito en un partido político, puedes ser incluso más militante por ese partido que aquellos que sí están inscritos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los independientes? Gente que no está inscrita en un partido y que se siente por esa libertad de decir yo soy independiente. Pero a ver, veamos de dónde viene. Entonces, un independiente genéticamente puro, para mí la mejor manera de elegirlo es por sorteo. Si los partidos políticos eligen, seleccionan, entonces no son independientes. Solamente no son militantes. Yo ahí distingo. Independiente es una categoría sociológica y militante versus no militante es otra cosa, digamos. Y es parte de la estrategia ahí también, Magdalena, porque entonces, claro. Finalmente la conclusión es que los independientes son una ilusión. No existen, o son muy pocos. Magdalena, ahí te dejo la palabra también. Qué buen punto, concuerdo totalmente, y es lo que vimos un poco en la primera convención constituyente, porque puede haber independientes, entre comillas, que se postulan, por supuesto, apoyados por un conglomerado, pero ni siquiera son apoyados o postulan las ideas del partido político, que es algo que uno podría leer, se mete a la página web y dice, ¿qué piensa esta gente? Sino que son representantes de otros movimientos sociales que pueden ser incluso mucho más excluyentes que un partido político que tiende a la apertura. Sí. Y por supuesto que no están dispuestos a llegar a acuerdos, no están dispuestos a ceder, y hemos visto que la política, para que avance, implica ceder, implica llegar a acuerdos, y en la última encuesta del PNUD uno ve que la ciudadanía eso espera de los políticos, y cuando uno ve estos militantes no militantes, es todo lo contrario. No pretenden ceder ni llegar a acuerdos ni avanzar, sino que son representantes legítimamente de su postura, pero no lo declaran. Y eso a mí me parece muy engañoso. O sea, uno tiene que poder votar con alguien que uno sepa qué es lo que va a proponer, qué es lo que va a decir, a qué partidos va a apoyar o de dónde lo están apoyando, para saber súper claramente qué es lo que uno está votando. Y este independiente, no independiente, como dice Daniel, es muy engañoso para la ciudadanía. Y otro punto que me parece súper relevante es la falta de información que tenemos. O sea, esto que señalaba él, que para Core no tenemos idea de quiénes son los candidatos, ni los que estamos interesados en el tema, es muy grave. Falta, yo creo que ahí a nivel de Estado, mucha más difusión de qué hacen los gobernadores, qué hacen los cores, qué hacen los candidatos, o sea, qué hacen qué hace un alcalde, eso la gente lo sabe, pero qué hacen los concejales no necesariamente, y por lo tanto hay un tema de educación cívica a nivel como de la ciudadanía en la que estamos al debe. Sobre todo en el cargo de gobernador y de core, que es un cargo que es relativamente nuevo, y la gente no tiene idea de qué hacen, y la verdad es que manejan una cantidad de recursos gigantesca, y por lo tanto habría que saber muy bien qué es lo que hacen y quiénes se están presentando. Sí. Ahí, y esto también lo digo ahí a título personal, me da la impresión de que hay mucha información que se entrega en canales digitales, pero no pensamos en ese electorado que no está mirando el teléfono, no está mirando las redes sociales, y efectivamente son una gran cantidad de electores que se quedan un poco en el aire sin saber por quién votar. Eventualmente se puede encontrar con algún candidato en la feria, si es que va a la feria. Me recuerdo que años atrás, yo vengo de un pueblo chico, soy de Molina, en la plaza se ponía un letrero grande con los candidatos y candidatas en diferentes elecciones. Esa era una de las estrategias que se manejaban para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Pero hoy yo sé que el CERVEL, cuando uno revisa sus datos de mesa, le aparecen todos los candidatos en cada una de las elecciones, pero no todos tienen las capacidades para llegar a aquello, ni las expertise. No sé cómo lo ves tú, Daniel. Ahora, la cuestión de hacer campaña el día de hoy es muy complicada, porque ¿cómo haces campaña sobre algo que la gente tiene una mala disposición desde ya, de a priori? O sea, tú dices, oye, ¿a usted le gusta la política? ¿Le gustan los políticos? Los detesto a todos, no quiero saber, son todos malos. Entonces tú dices, ¿cómo hago una campaña diciéndole a la gente que soy bueno? ¿Cómo que confíen? Entonces, creo que lo que he visto hasta ahora me parece nefasto, de todos los sectores. Es que no he visto una campaña, salvo algunos muy notables, ninguna que sea buena. Casi todas recurren a estrategias de manipulación, tratar de ahí con el TikTok llegar a la gente. Es que caen muy mal.
Es que no hay nada peor que ver a un candidato, candidata, haciendo el ridículo en redes, tratando de disfrazarse de algo que no es, con un discurso de seguridad que todo el mundo sabe que no van a poder hacerlo, porque el problema de la seguridad es institucional, es sistémico, es en el mejor de los casos de mediano plazo. La municipalidad no va a poder solucionar nada en el corto plazo. Entonces, vecino seguro, vote con seguridad. ¿Es que creen que somos estúpidos? Es que verdaderamente la forma en que están haciendo las campañas es que agrava mucho más el problema. Creo que aquí hay se está considerando que los votantes son idiotas que se dejan llevar por lo que dicen las redes sociales, manipular, y por eso puede que haya un grupo no despreciable de gente que sean incautos y que realmente, como le importa poco, vote por el que le quede en la cabeza. Ahora, ¿eso es bueno para la política? Algunos dirán, bueno, lo importante es ganar. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de que ganar con esas artimañas sea bueno. Porque así como entra uno que pueda tener buenas ideas, te entran 10 con ideas nefastas. Nefastas. Creo que la política tiene que ser una reflexión mucho más importante. Recuerdo también de la campaña del 2004. Yo había salido hace poco de la universidad y me tocó trabajar en un proyecto que analizaba la campaña municipal de esa época. Salían todos piluchos en la publicidad. ¿Y por qué? Nada que esconder. ¿Te acuerdas, Rodrigo? Spencer Tunick. Sí. Los Spencer Tunick, entonces no, esto es lo que vamos a salir todos en pelota. Nada que esconder aquí. Y los que salieron con esa cuestión. O sea, tampoco es nuevo esta estrategia, pero lo que se ha visto es una campaña muy pobre en cuanto a ideas. A pesar de la tecnología, las redes, vamos con esto, hacen puras tonteras. O sea, no hay nada imaginativo, no hay una propuesta de hacer llegar tus ideas, buenas ideas, por medio de cosas, es todo superficial. Entonces, finalmente, la campaña está reflejando y está reforzando esta idea que tienen los ciudadanos. O sea, están en el último lugar. Viejo, no trate de convencerme con nada. Si voto por ustedes es porque tengo alguna conciencia cívica todavía. Sí. Magdalena, para ir cerrando, nos quedan los últimos minutos, te dejo la palabra. Sí, concuerdo totalmente. Hemos visto una campaña muy light, como decía Daniel, pero también como por lo menos en el caso de Ñuñoa, es muy agresiva, que tampoco es lo que los ciudadanos esperan. Y por lo tanto... O sea, como que yo no votaría casi que por ninguno si se están agrediendo en redes sociales. ¿Quién es el más corrupto? Ahí se está jugando. ¿Quién es el más corrupto? No, este es más corrupto que yo. Horrible, horrible. Y la verdad es que uno espera más de nuestros representantes. Y ahí yo creo que hay que hacer el punto de cuál es la vara con que estamos midiendo a nuestros representantes, qué es lo que esperamos de ellos. Y cuando uno ve de repente... Lo hemos visto en el caso Monsalve, que no sabemos cuánto va a afectar al gobierno en estas elecciones. Es como, esto no es delito. Como que si eso fuera lo que deben cumplir los representantes y los funcionarios públicos. Y uno espera que sean moralmente intachables, que sean modelo, que sean representantes de lo mejor que tiene Chile. Y no cumplir con, esto no es delito. Y hay un tema de contenido especialmente preocupante porque hay muy poca propuesta y probablemente eso alude también a lo que yo decía antes, que los ciudadanos no saben qué hacen estos representantes y por lo tanto no hay cómo medirlos. Y hay ahí una labor totalmente al debe del Estado de enseñar, de socializar cuáles son las funciones específicas de cada uno de estos políticos. Ya son las 9:58. Quiero agradecerles a Daniel, a Magdalena por haber estado con nosotros en nuestro panel del día de hoy y ya tendremos tiempo de ir evaluando varias de las cosas que estuvimos conversando el día de hoy más adelante. Un abrazo, Daniel. Gracias, Magdalena, también por habernos acompañado. Muchas gracias. Gusto, Magdalena. Saludos, mucho gusto, Daniel. Y que les vaya bien el fin de semana. Exactamente, vayan Votando. a votar. Hay que ir a votar. Que estén muy bien. Claro. Sí, hay que ir a votar. Igual. Mi candidato.